llamo Walter Fernández. Lo que yo le estaba pidiendo a Dios en mi vida, y era uno de los milagros que estoy esperando hace muchísimo, es viajar a Bariloche. Ya desde el año pasado que yo pensaba que no podía viajar porque la plata no me alcanzaba. Tenía muchos problemas en casa, problemas familiares, problemas de plata, mejor dicho. Es uno de los milagros que yo lo puse como meta porque para mí era imposible viajar. Yo estaba en lista de espera porque era uno de los chicos que de los tantos que van a viajar que no había pagado ni una sola cuota, y solamente la seña que era para confirmar que en algún momento se iba a poder pagar. Yo veía a mis compañeros que pagaban la seña, la primera cuota del viaje, la segunda, la tercera, y yo no tenía la plata para nada. Mi papá la necesitaba para otras cosas. Me sentía re mal porque yo los primeros días cuando veía a mis compañeros que pagaban y que sabía que iban a viajar, yo me puse muy triste. Pero aún así yo tenía fe en Dios, el milagro iba a llegar. No sé cómo, ni cuándo, ni no sé de dónde. Era algo imposible para mí, pero para Dios sé que no lo era. Yo me decidí a empezar a orar con todas mis fuerzas cuando ya mis amigos iban por la 10ª cuota del viaje y yo todavía no había pagado ni la primera, y era algo horrible. En mi casa me sentía muy mal y veía que los problemas no se terminaban, y mi mamá no tenía plata, mi papá había tenido unos problemas con el jefe, había mucho mal humor, había muchas peleas, yo y mi hermano nos sentíamos re mal. Para mí no había esperanza, pero aún así yo tenía un poquito de fe, que creo que para Dios eso es suficiente. Y un día orando y pidiéndole a Dios, como siempre, porque era lo único que podía recurrir, y mi papá llegó con que le habían aumentado el sueldo en su trabajo y casi el doble. Él podría haberla gastado en otra cosa, porque veníamos esperando muchas cosas en mi casa y todo. Se decidió completamente a juntar la plata solo y para mi viaje. Estuvo ahorrando y consiguió la plata. Llegó a donde nosotros creíamos que no íbamos a llegar. Tanto yo como mi familia, porque no solo yo era el que sufría, sino mi familia, al ver que yo me estaba por perder el viaje. Yo desde el principio hasta que pude pagar el viaje era algo imposible para mí. Fue como que Dios me respondió de una manera increíble, porque insistiendo, llamando a los coordinadores de este viaje y clamando a Dios también, recibí una respuesta que era... Yo decía que era imposible para mí. Cuando yo había juntado toda la plata con mi papá y habíamos ido a la reunión, primero que estábamos re contentos porque no podíamos creer que ya estemos a punto de pagar todo el viaje completo, cuando no solo fue un milagro, sino que muchísima gente me decía que yo no iba a poder y que me tiraban abajo. No tenía esperanza de nadie, no podía esperar nada de nadie, solo de Dios. Y cuando llego a pagar toda la plata, a firmar el contrato, me encuentro con que me habían descontado, o sea, 5.000 pesos menos de lo que yo tenía que pagar, en realidad. Sentí en mi corazón y dije, gloria a Dios, porque el único que puede hacer cosas así, pasar de lo imposible a algo así, es Dios, y yo no lo podía creer. Y eso fue un milagro que no me lo voy a olvidar nunca más.